Hola, hoy vamos a empezar a explorar el campo magnético. Todos hemos jugado con imanes y sabemos que pueden atraerse o repelerse. Pero ¿qué es esa fuerza invisible que actúa a distancia? Ese es el campo magnético. Es un campo de fuerza que llena el espacio alrededor de un imán. Podemos visualizarlo con estas flechitas. Esta es la primera fuente de magnetismo que conocemos, que es un imán permanente. La forma más fácil de sentir el campo es con una brújula. Fíjese en esta agujita de la brújula, vemos cómo sigue el campo magnético a través de estas flechitas que salen y que salen del polo norte y entran hacia el polo sur. Aquí lo estamos viendo, lo que hacemos con la brújula, cómo se mueve alrededor de este imán. ¿Ok? Vemos cómo sigue la flechita. Muy bien. Los imanes crean campos magnéticos, pero ¿es acaso la única forma? Aquí es donde viene la idea principal que unifica la electricidad y el magnetismo. Las cargas eléctricas en movimiento también crean campos magnéticos. Por ejemplo, aquí vemos esta bobina. Aquí tenemos este cable enrollado que pues, representa la bobina, conectado a una pila. Ahora mismo el voltaje es cero, así que no hay electrones en movimiento. Si pongo la brújula aquí, vemos que no tiene ningún movimiento. Ahora vamos a subir un poco el voltaje. Vamos a ponerlo en 10 voltios y vemos cómo los electrones empiezan a circular por la bobina. Eh, este movimiento es una corriente eléctrica. Vemos que ahora el campo magnético se ha activado. Vemos cómo ahora la brújula sí tiene movimiento. Bien, vemos que acabamos de crear un campo magnético. Eh, este campo que creamos es un campo magnético correal, igual al del imán en barra. Miren cómo si tiene su polo norte y su polo norte y su polo sur. Este, lo interesante de esto es que podemos controlarlo. Si invierto la dirección de la corriente, eh, vemos cómo la brújula cambia de sentido. Así que si ponemos los voltios hacia el otro lado, vemos cómo ha cambiado de dirección la flechita. Vemos que ahora donde estaba lo blanco apunta a lo rojo y donde estaba lo rojo apunta a lo blanco. O norte hacia el sur y sur hacia el norte. Bien, si quitamos el voltaje a cero, pues ponemos el voltaje en cero, pues ya se deja de mover. Muy bien, entonces, así como resumen de esta introducción, la idea más importante es que hay dos fuentes de campo magnético. Los imanes permanentes, como vemos aquí, que es la barrita de imán, eh, donde el campo viene del movimiento de los electrones dentro de los propios átomos que están todos alineados. Y el segundo, que es el electroimán, donde las corrientes eléctricas, donde el campo es creado por el flujo de electrones a través de un conductor. Así que aquí vemos ya lo ponemos en movimiento y vemos que este es un campo magnético creado, podría decirse de manera artificial. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la ley de Ampere. Esta ley es la recta que nos dice exactamente cuánto campo magnético se crea y en qué dirección a partir de una corriente. Aquí tenemos nuestro electroimán, pero ahora vamos a usar una herramienta diferente. Eso es un medidor de campo. Nos dirá la fuerza exacta
del campo magnético en Gauss, que es la unidad de campo como el Tesla. Ahora mismo con la pila en 0 voltios no hay corriente. Y como no hay corriente, el campo es cero, tal como se logra apreciar aquí. La primera parte de la ley de Ampère nos dice que el campo magnético es directamente proporcional a la corriente. En palabras más simples, más corriente, más campo. Vamos a probarlo. Pondré el medidor aquí y ahora moveré el voltaje hacia los 5 voltios. A ver, ahí está. Al aplicar una corriente, el medidor salta. Ahora tenemos un campo magnético, eh, que aquí nos muestra de 1,79 Gauss. ¿Qué pasaría si duplico el voltaje? Vamos a duplicarlo. Bueno, ahí vemos que salta a 3,58 Gauss. Eso quiere decir que es el doble. Acabamos de mostrar la relación más importante de la ley de Ampère. Si duplicas la corriente, duplicas el campo magnético. La ley de Ampère no solo nos da la fuerza, sino también la dirección. Para eso usamos la regla de la mano derecha. La regla dice, si apuntas tu pulgar derecho en la dirección de la corriente fluye de positivo a negativo. Tus dedos se curvan en la dirección del campo magnético. El simulador lo muestra perfectamente. La brújula se alinea con el campo, que sale del norte y entra del sur. Sur. ¿Qué pasa si invertimos la corriente? Mira, vamos a ver. Aquí está la brújula y vemos cómo se va moviendo la flechita. Ahora vamos a invertir la corriente y vemos cómo se invierte la flechita. Em, Se observa cómo gira 180 grados al invertir la dirección de la corriente. Invertimos la dirección del campo magnético. El polo norte ahora está abajo y el sur arriba. Esto es exactamente lo que predice la regla de la mano derecha. Ahora veremos la ley de Faraday, lo que, y nos preguntamos, ¿podemos usar el magnetismo para crear electricidad? Bien, en nuestro simulador tenemos una bobina, esta bobina que está en espiral, y tenemos un foco. Em, Noten algo muy importante, no hay ninguna batería conectada a esta bobina ni al foco. Bien, tenemos este foco y también este medidor de voltaje. Bueno, como ven, no tiene ninguna fuente de poder, de energía, pero sí tenemos un imán. Así que voy a mover el imán y van a ver cómo el foco va a encender, pero si lo detengo, se apaga. Así que si lo muevo un poco, como que el foco prende y se apaga ya cuando lo detengo. Incluso si dejo el imán en medio. Y entre más rápido mueva el imán, más luminosidad va a generar el foco. Incluso aquí con el voltaje también lo podemos apreciar. Se mueve el voltaje más rápido, entre más rápido lo muevo, más rápido se mueve, igual el foco tiene más luminosidad. Faraday explicó esto como con el concepto de flujo magnético. Pueden pensar en el flujo como la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando la bobina. La ley de Faraday nos dice que se induce en un voltaje solo cuando el flujo magnético que atraviesa la bobina cambia en el tiempo. Lo que importa no es el imán, es el cambio, y podemos probarlo. La ley dice que si
el cambio es más rápido, el voltaje será mayor. Bueno, entonces, así como lo mencioné, pues vemos, si entre más rápido mueva el imán, más luminosidad generará el foco. Mientras más lento sea, habrá una luminosidad menor. Ahora, la ley de Faraday también nos dice que el voltaje depende del número de espirales o de vueltas que tenga la bobina. Eh, Así también va a depender la cantidad de voltaje que genere el imán. Vamos a probarlo aquí. Si paso a una velocidad, vemos que el voltaje se mueve. Vemos que a esta velocidad casi llega a marcar la mitad. Ahora vamos a duplicar el número de espirales y vemos que con el mismo movimiento, el voltaje, bueno, no sé si se alcanza a apreciar, pero el voltaje casi llega a su máximo. Bien, aquí tenemos un generador eléctrico, y es así como generamos casi toda la electricidad que consumimos. Este es un generador eléctrico, es exactamente eso. Usa vapor, agua o viento para hacer girar imanes cerca de bobinas. Bien, voy a abrir la llave y vamos a ver cómo empieza a girar el imán. Vemos que está girando y como vimos anteriormente, al hacer el movimiento del imán cerca de la bobina, esta hace que encienda el foco. Así que, pues, ahí está la demostración. Cerramos la llave, se detiene el imán, se apaga el foco. Este análisis no solo es teoría, es la base de casi toda la tecnología que usamos hoy. Podemos separar las aplicaciones en dos grupos. Primero, la ley de Ampere. Este principio siempre se usa que queremos convertir la electricidad en movimiento o fuerza controlada. Por ejemplo, en electroimanes, por decir las grúas, tal como vimos al poner el voltaje en cero y apagar el campo. Los electroimanes industriales se usan en grúas para levantar toneladas de metal y soltarlas con solo presionar un interruptor. Es un interruptor pequeño que usa la ley de Ampere. Una corriente pequeña crea un campo que mueve una palanca para encender un circuito de alta potencia. En cambio, la ley de Faraday, este es el principio opuesto, convierte el movimiento en electricidad, como el generador eléctrico. Esta es la aplicación más importante y la que estamos viendo en pantalla. Es como en una planta hidroeléctrica, eólica o nuclear, se usa una fuerza de agua, viento o vapor para hacer girar un imán gigante cerca de bobinas o viceversa. Este giro crea un flujo magnético cambiante constante que por la ley de Faraday induce el voltaje que llega a nuestras casas.